Bueno, buenos días. Esta clase voy a presentar el texto de Educación Corporal, algunos problemas, que fue escrito en ocasión de las primeras jornadas del Cuerpo y Cultura que se hicieron en la facultad, en la universidad, y allí me invitaron a compartir un panel que se llamaba Educación Física y Educación Corporal, Matrices Corporales, junto con el doctor Ricardo Pisorio. En esa presentación decidí decirle adiós de alguna manera a la educación física, en un sentido figurado, obviamente. Por eso el texto empieza con esa copia, digamos, de la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Con la idea de salir del debate que planteaba el panel, ¿no? Educación física y educación corporal como si fueran complementarias o como si fueran lo mismo, digamos, o se pudieran unir de alguna manera, ¿no? La letra I implica una suma, ¿no? Una adición, y en lo que yo quería plantear y lo que sigo queriendo plantear es que no se puede sumar la educación corporal a la educación física, porque de hecho son contrarias, digamos, ¿no? O sea, la teoría de las prácticas corporales que vamos a ver en la unidad 2, o sea, en la próxima clase presencial, es exactamente contraria a todo lo que ha dicho la educación, ha dicho, ha hecho y ha pensado la educación física hasta ahora. Con eso comienza el texto y luego desarrolla una serie de categorías iniciales, si se quiere, para diferenciar, ¿no? Claramente cómo se piensa, cómo se ejecuta, cómo se practica la educación física y cómo se debería practicar o se debiera la educación corporal. Al principio el texto plantea de alguna manera una caracterización de la educación física que no es necesario ponerse ahora minucioso, porque ya la hemos visto, digamos, ¿no? En las 5 clases anteriores hemos trabajado todo lo que ha pasado, digamos, en la historia de la educación física y lo que presenta hoy como campo de práctica, digamos, ¿no? En ese sentido, el texto plantea que la educación física nace al amparo de la evolución de las naciones-estado, del Estado-nación, y basada en la ciencia como el dispositivo central de organización de la población, ¿no? Allí hay un corte que puede ser interesante, detenerme brevemente, que es plantear que el estudio de corte epistemológico, es decir, cómo se produce el saber, y los estudios arqueológicos y genealógicos, cómo se construye el saber y cómo se construye el poder, de alguna manera, plantean desnaturalizar de alguna manera las formas clásicas, las formas que, como se ha pensado el campo hasta ahora, el campo de la educación física. Y entonces aparecen estas categorías. La primera categoría, como ya anticipé, es el cuerpo, ¿no? Todas las formas de pensar de la educación física hasta ahora siguen considerando al cuerpo como un organismo, ¿no? Simplemente como una suma de huesos, músculos, articulaciones y órganos. Y nosotros vamos a pensar el cuerpo, esto ya lo vimos, desde la cultura, ¿no? O sea, más precisamente desde el lenguaje, lo que sostiene y lo que hace el cuerpo, ¿no? No es posible pensar el cuerpo sin la palabra. Esa primera cuestión que, bueno, ya vimos, implica pensar un cuerpo del lenguaje, del pensamiento, de la acción. Y un cuerpo fragmentado, a diferencia del cuerpo
intrinsecado a la educación física. La educación física también adhiere a pensar el cuerpo como, perdón, el movimiento como natural. Se considera que el deporte nació junto con la cultura occidental, o sea, en Grecia, que es posible la percepción directa de los estímulos, ¿no? Sin mediación de la palabra, que es posible el recuperar un movimiento natural, ancestral de la humanidad. ¿No? Nosotros directamente pensamos que desde la educación corporal, que el movimiento es cultural y socialmente configurado, o sea, organizado con distintos fines. Digamos que, lo vamos a retomar luego, pero digamos que el movimiento humano está organizado bajo el concepto de práctica corporal, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es decir, que los juegos, los deportes, la gimnasia, la danza, son prácticas corporales que la sociedad ha organizado, digamos, ¿no? Y que tienen por objeto las acciones del cuerpo, ¿no? Entonces, para nosotros no hay movimiento natural como para la educación física. Tampoco, quizás este sea el punto más importante para pensar hoy, digamos, ¿no? Este texto del 2008, ya pasaron 14 años. Pero para pensar hoy, ¿no? Cómo se piensa que cualquier teoría que circula en el ámbito científico puede ser aplicada al campo de la educación física. Y si ustedes revisan lo que hemos visto hasta ahora, efectivamente, la anatomía y la fisiología, la psicología y la neurociencia, o la psicología cognitiva, la antropología, o la filosofía de la educación, fueron las grandes teorías que dieron lugar a la explicación de por qué y para qué la educación, ¿no? Nosotros dejamos de pensar que la teoría y la práctica tienen una relación de aplicación, o sea, que se genera una teoría y se aplica en la práctica, digamos, ¿no? Nosotros pensamos al revés, o diferente, digamos, ¿no? Revisando las prácticas, qué tipo de práctica hacemos en el deporte, en el juego, en la gimnasia, en la danza, construimos una teoría. Y esa relación, que va de la práctica a la teoría, vuelve de la teoría a la práctica, en la medida en que esa teoría que se genera tiene que ser probada en la práctica, necesariamente, ¿no? El destino de cualquier teoría es siempre probarse en la práctica. La diferencia es básicamente que la práctica es la que genera la construcción de la teoría, y no una teoría aislada de cualquier otra disciplina, la que genera esa práctica, digamos. El cuarto punto tiene que ver con el objeto de estudio y con la intencionalidad de la educación física de convertirse en ciencia. Nosotros decimos que no es necesario, con esto peleamos con la ciencia, por lo menos en principio, o con la ciencia como un concepto. Nosotros no creemos que haya un objeto de la educación física dado, que sea el movimiento en tanto educación o el movimiento del deporte, ¿no? Creemos que el objeto hay que construirlo, se construye, y que se construye en la investigación, ¿no? Bueno, la educación física no tiene una historia larga de investigación, pero hoy podríamos decir que sí, que ya hay una construcción de prácticas y de pensamientos y de teorías que responden al campo de la investigación, ¿no? Y el último, que como dice el texto, esta discusión de categorías no pretende ser excluyente, ustedes van a encontrar otra. De hecho, hay otras discusiones para dar, ¿no? Por ejemplo, entre desarrollo y enseñanza, ¿no? No es lo mismo que una disciplina se encargue del desarrollo del niño, del joven, ¿no?
que se encargue de enseñar, son dos posiciones distintas. Pero en este texto yo planteo que la educación física no incluye ni ha incluido un saber que vincula la disciplina con la lógica política, o sea, que haga ese análisis que hacemos nosotros de cómo se construye una disciplina en relación a una teoría política. Poner en duda la organización del Estado, poner en duda, inclusive dice el texto, la lógica de los partidos políticos, no implica solamente un análisis partidario, ¿no? De parte de un sector, ¿no? De la izquierda, del peronismo, de los radicales, de los socialistas, sino que implica una teoría política, cómo se construye el poder y de qué manera se lleva adelante. La educación física a eso no le presta ninguna atención, de alguna manera lo niega, lo oculta, ¿no? En la formación en general no hay absolutamente ninguna producción sobre eso. O sea, se ha pensado que la política no tiene que ver con el campo educativo. Esto limita muchísimo los análisis que podemos hacer. Por eso nosotros decimos que la educación corporal es una teoría política del cuerpo, ¿no? La educación física lo hace además para reducir todo al hacer, ¿no? Que es lo que más le importa. Bueno, esas son las 5 categorías básicamente. Después el texto continúa con algunas advertencias, ¿no? Por ejemplo, concebir el cuerpo como una práctica educativa. O sea, concebir el cuerpo desde el lenguaje supone concebir a la educación corporal como una práctica educativa, que implica 3 grandes prácticas, que son la enseñanza, la investigación y la gestión, o sea, la gestión política del cuerpo, ¿no? Por otro lado, la educación física está desarticulada, más allá de mi posición teórica, digamos, cualquiera que haya transitado la escuela, simplemente, se da cuenta que la educación física está desarticulada, ¿no? Bueno, yo ahí me refiero a la formación, porque lo he estudiado últimamente, y no terminamos de formar graduados, o sea, profesores, que sean capaces de transformarla, ¿no? O sea, la propia educación física se retroalimenta a sí misma y se desarticula de alguna manera de la vida, del marco cultural, del marco político, inclusive del marco académico, ¿no? Entonces, pasar de la educación física a la educación corporal supone cambiar, transformar, modificar, ¿no? Lo cual implica de nuevo ese punto político, ¿no? Para cambiar, modificar, hay que sumar poder, y para sumar poder hay que saber, por lo tanto hay que investigar, y a partir de ahí entonces poder generar los cambios en la cultura, en la teoría y en todos los aspectos que hacen a nuestra práctica. Bueno, siempre prometo ser corto en estas instancias no presenciales, así que creo que hasta acá estamos perfectos. En la próxima clase voy a comenzar la unidad 2 trabajando básicamente el concepto de práctica corporal, y voy a trabajar puntualmente el deporte como práctica. Así podemos avanzar hacia lo que sería la pregunta 2 y 3 de la tarea, lo que sería de alguna manera el cierre de la unidad 2, describir cada una de las prácticas y por qué las pensamos como las estamos pensando. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene en la facultad, espero. Así que muchas gracias.